Y así nos fuimos. Sin saber lo que nos espera, sin planificar, nos montamos en nuestra pequeña moto saliendo de la ciudad. Este es el inicio de nuestro viaje desde México hasta lo desconocido. Un viaje lento por caminos rurales y un viaje de conexión interior. Hola, mi nombre es Davide o David. David. O David. Yo soy italiano, vivo en México desde hace 2 años y decidimos hacer un viaje por México, conocer las lindas culturas de México y todo Centroamérica y Sudamérica y después quién sabe. Yo soy Perla, soy mexicana, volví a México hace 2 años y la idea pues es conocer y conectar un poco más con la cultura y las raíces que están dentro de mí. Este viaje va a ser un viaje muy largo y hemos decidido grabar nuestro viaje para compartirlo y en particular porque empezando el viaje nos hemos dado cuenta de que hay muchos lugares de México y me imagino de toda Sudamérica y Centroamérica que pues, la gente no conoce, que son muy seguros, algunos son algo seguros Medianamente seguros. y algunos son absolutamente no seguros y la idea es dar a conocer los lugares que sí son seguros y son muy bonitos como este. Bueno, los pequeños donde lleguemos, porque seguro que hay muchos más. Claro, y donde no hay hasta ahora absolutamente nada de turismo, en algunos hay algo de turismo, pero donde el turismo podría apoyar mucho a las comunidades. Entonces verán entrevistas, verán historias de personas, verán lugares y verán nuestros videos mientras vamos en moto. Nos gusta mucho hacer mucho off-road y les vamos a presentar nuestra moto. Esta es la burrita. Sí, se llama así, burrita. ¿Por qué burrita? Porque trae mucho peso. Trae 55 kilos, algo así, de equipaje. Hemos intentado reducir el equipaje al mínimo, pero hemos llegado a esto. Lo intentamos. Lo intentamos, hubieran sido mucho más. Equipaje y entre nosotros y la moto tenemos más de 400 kilos. Entonces esta moto es una moto chiquita, es una KTM 390 Adventure. Hasta ahora vamos bien, vamos lentitos porque las suspensiones no aguantan mucho, pero nos está llevando a lugares increíbles. Claro. Como esto. Este viaje empieza en Guadalajara, Jalisco. Después de varias semanas de preparación, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestra casa, vendimos nuestras pertenencias y empezamos este viaje. Con muy poca experiencia y mucha emoción, nos hubiera encantado compartir nuestra salida, pero la verdad es que los nervios fueron más fuertes de la intención de grabar, y es por esto que nuestros primeros días no los vamos a poder mostrar. Lo que sí les podemos compartir es que desde el momento que dejamos la carretera principal para dirigirnos al municipio de La Yesca, en Nayarit, los colores comenzaron a ser más vívidos, más fuertes y más emocionantes. Pasamos la primera noche en el bonito pueblo de La Yesca, encajonado en las montañas y huyendo de una tormenta, ya que se nos ocurrió empezar el viaje en temporada de lluvias. ¡Qué gran decisión!
Hay experiencias que hemos vivido y que no hemos grabado, pero que nos gustaría compartir, aunque sea hablados. Por ejemplo, en este mismo camino nosotros vimos una camioneta y nos paramos a pedir indicaciones. Pero para nuestra sorpresa, en la camioneta había una persona que traía varias armas y nos dimos cuenta que era un halcón. Pero aún así, muy amablemente, él nos indicó el camino y nos ha deseado buen viaje. Ahí, medios asustados, entendimos que el territorio está bastante controlado y que tenemos que tener mucho cuidado. Llegamos al primer vado y la verdad me asusté un poco. Sentí bastante miedo, no sabía cómo iba a responder la moto, las llantas. Ya que esta es mi primera moto, se puede decir, y no tengo mucha experiencia en ella. Pero poco a poco pudimos cruzar. Nos gusta muchísimo ir por caminos de tierra y hacemos bastante diría, trabajo de planificación el día anterior para buscarlos, pero a veces no hay de otra y hay que agarrar caminos de asfalto, aunque intentamos y hasta ahora hemos logrado no ir por carreteras grandes. Y por fin llegamos a Guajimíc. Después de algunas horas de conducción, estábamos buscando un hotel abierto, había varios, pero no encontramos a las personas. Afortunadamente, en el camino nos hemos encontrado un señor al que preguntamos si no sabía dónde se podía acampar o alguien que tuviera algún lugar donde pudiéramos quedarnos. Él nos recomendó ir a la vuelta a buscar una señora que probablemente nos podría ofrecer un alojamiento. Y eso hicimos, dimos la vuelta y buscamos a Malena. Ella nos abrió y nos ofreció, sin conocernos ni saber nada de nosotros, un cuarto en su casa. ¿Este qué queso es? El queso de aloe vera. Aloe vera. Y ahora lo va a prensar, ¿verdad? Sí, es para que se prensa. ¿Y lo deja en la noche, toda la noche ahí en la prensa? Sí, como ahorita que lo puse lo voy a sacar hasta pasado mañana. Por Guajimíc pasan muchas personas y sobre todo en casa de Malena, que de hecho ella nos dijo, aunque vivo sola, nunca estoy sola. Y la verdad es que Guajimíc y sus personas son muy acogedoras, tal que te dan ganas de quedarte. Vamos la presión. Adiós. Gracias. Buenos días. Hasta luego.
La noche anterior tuvimos una muy buena charla con Malena y Nacho, su sobrino, sobre ganadería y agricultura, ya que este pueblo es reconocido por sus quesos hechos de forma artesanal y obviamente sin químicos. De hecho, otro pilar de este nuestro viaje es aprender sobre prácticas de agricultura sostenible, documentar ejemplos virtuosos y, si se da la oportunidad, un día ensuciarnos las manos y trabajar por un periodo de tiempo en algún rancho o algún proyecto con el que nos sintamos conectados. Y a pesar de que queríamos quedarnos, agarramos camino para Guadalupe, Ocotán,